Hola, buenas tardes. Iniciamos este servicio de plenilunio de Escorpio 2023. El tema de Escorpio se refiere a los deseos, a la parte oscura, al desarrollo del valor, a la personalidad redimida, a la liberación y a la libre expresión del alma. Se considera el trabajo más difícil de Hércules, el número 8. Iremos viendo en la presentación cómo este trabajo tiene la finalidad precisamente de liberar las ataduras del alma del mundo emocional. Así que los deseos, la parte oscura, el valor, la personalidad redimida, la liberación y la libre expresión del alma. Deseos, aspiración y voluntad. Generalmente no nos damos cuenta, pero estamos envueltos en el mundo del deseo. Cualquier cosa que la mente kamamanásica nos aporta, automáticamente la queremos hacer nuestra, con la peregrina idea de que a través de la satisfacción de los deseos, como almas, vamos a evolucionar mejor y vamos a alcanzar puntos de realización más elevados. En realidad, esta es la mentalidad de Taurina por excelencia, pero que nos conduce a un callejón sin salida. Y precisamente en este octavo trabajo, en Hércules, se tiene que solucionar, de Hércules en Escorpio, se tiene que solucionar esta cuestión del deseo. El deseo, en el fondo, no deja de ser la voluntad destronada, una voluntad que utiliza la forma de expresión, especialmente los vehículos camamarásicos, el emocional y el mental, para conseguir todo aquello que se propone. Además, si no consigue el deseo, somatiza infinidad de dificultades y hace que el vehículo etérico no pueda funcionar correctamente. Por lo tanto, no sobreviene una ausencia de energía, un llama, un maya total. Así que este deseo se tiene que convertir en aspiración, que es ni más ni menos darle la vuelta. En lugar de hacia cuestiones personales, caducas, que no nos aportan nada, ninguna cualidad, hacia algo más abstracto, el cual nos puede permitir ni más ni menos florecer internamente y al final hacerlo de manera externa. Andando el tiempo, esta aspiración se convierte en voluntad al bien, voluntad divina, y una personalidad que es capaz de expresar la voluntad entendida como la entienden los seres humanos de tipo medio que no están orientados al tema de la espiritualidad, es un valor a tener en cuenta. En estos tiempos se nota bastante la falta de perseverancia, la falta de constancia, la falta de voluntad. Escorpio básicamente es el signo de la lucha, de estos trabajos donde están todas las pruebas difíciles de resolver relacionadas con el mundo emocional, con el mundo de los deseos, con el cuerpo astral, y básicamente estas luchas prácticamente no finalizan nunca. Acabas una y empieza otra. Y así se repiten las pruebas una y otra vez. Pero también en cierto momento esta situación revierte totalmente y se convierte en un signo de triunfos. En el momento que nos damos cuenta que el enemigo contra el cual luchamos somos nosotros mismos, empezamos a ver mucho más claro el horizonte. Así que no nos queda más remedio que conocernos bastante, tener una gran introspección. Este signo tiene una gran introspección interna, está en la crucija, tiene delante el signo de Tauro, tiene un gran poder, una gran fuerza de voluntad y si se aplica debidamente, se superan las pruebas, las luchas cesan y sobre todo el triunfo de la resurrección del alma, es decir, la ausencia de las limitaciones emocionales, ya será una realidad. Pero esto hay que conseguirlo trabajando. Signo de la muerte, básicamente abandonar lo caduco, aceptando la nueva existencia, no volver a las andadas. Esto nos llevaría al renacimiento, ausencia de miedo y liberación de las ataduras emocionales, de los deseos insanos que nos mantienen atrapados a lo más concreto. Y al final nos conduce a la resurrección, a la superación de la limitación personal, hacer que el alma renazca de nuevo, libre de de las ataduras, de las limitaciones que da la forma de expresión, especialmente el vehículo emocional.
Octavo trabajo de Hércules, la hidra de Lerna, el abandono del mundo de los deseos, reconocimiento de la parte oscura, la presencia de la mente, las pruebas de la segunda iniciación, el uso de la inteligencia y la transmutación de la personalidad. Es la segunda iniciación, por lo tanto, es la iniciación más compleja de adquirir en el planeta Tierra. Vivimos en un planeta que básicamente todo es agua, todo es deseo. Se expresa en una naturaleza bastante interesante, bastante expresiva, sobre todo el reino vegetal, de lo que supone el mundo emocional. Por lo tanto, este mundo emocional es el que nos puede esclavizar en un momento dado. La hidra de Lerna representa esa parte oscura que hemos ido creando desde el momento de la individualización. Por lo tanto, tiene que ver con nosotros, somos responsables totales de la misma y no nos queda más remedio que tomarla pacientemente, enfrentarnos a ella, no luchando de la manera tradicional, sino usando la inteligencia. Por lo tanto, en la medida en que el abandono del mundo del deseo se manifieste, querrá decir que la presencia de la mente ya es algo importante en nosotros. Es la gran prueba que tiene que realizar el pueblo ario. El pueblo atlante tuvo su trabajo especial, pero básicamente nosotros en estos tiempos tenemos la obligación de trabajar la segunda iniciación, precisamente liberarnos de los deseos esclavizantes y hacer que prepondere en nuestra personalidad la propia mente. Si lo conseguimos, esta mente nos va a conducir a la luz, pero para ello debemos de redirigir la mente hacia el punto exacto, a la parte más elevada de la conciencia, hacia la mente superior. Pruebas de segunda iniciación, uso de la inteligencia, es decir, saber muy bien lo que estamos haciendo, que en un lenguaje popular vendría a ser estar muy atentos a las situaciones diarias y conseguimos poco a poco transmutar la personalidad, la forma de expresión. Si esto lo conseguimos, parte del trabajo de Hércules en Escorpio ya está realizado. Hidra de Lerna, la hidra tiene 3 cabezas, cada una por cada uno de los vehículos de la personalidad, pero estas 3 cabezas a su vez se convierten en 3. Habrá 3 limitaciones para el vehículo etérico, 3 limitaciones para el vehículo emocional y 3 limitaciones más para el vehículo mental. Si nos ponemos a destruirlos a la brava, tal y como habitualmente hacemos los humanos, estamos perdiéndonos la oportunidad de solucionar el conflicto manteniendo una perspectiva no alejada dentro, pero distante. ¿En qué sentido? Desapegada. Aquí más que nunca se necesita la energía del desapego, aplicar la voluntad para actuar de manera impersonal, de tal forma que se pueda vivir el conflicto del octavo trabajo de Hércules, Escorpio, en perfecta armonía. En principio parece muy fácil de entender, pero en la práctica, vuelvo a repetir, es la prueba más compleja de todo el zodíaco. Escorpio, el trabajo número 8, el eterno retorno, también es el número del Cristo, el signo de los discípulos y de los luchadores de la luz, los guerreros de la luz. La prueba del amor, ¿por qué la prueba del amor? Porque básicamente, uno, cuando se enfrenta a la hidra de Lerna, a la parte oscura, lo hace porque tiene suficiente grado de amor y es capaz de comprender que sin esta prueba no podrá continuar sirviendo, no llegará a esa etapa en que se puede convertir en un discípulo, en un servidor para la humanidad. Y eso nos exige abandonar lo caduco. La mejor manera es hacer que poco a poco el Cristo interno vaya surgiendo, el alma se manifieste, y va a ser la propia presencia del alma la que se acabe enfrentando con el morador del umbral, con la parte oscura que en el fondo es la personalidad que todavía no está mínimamente iluminada. Así que guerrero de la luz, expresión de la voluntad, el que vence sin luchar, nos arrodillamos ante el alma. Parece muy sencillo de expresar que tenemos que, como seres humanos, arrodillarnos ante el alma, es decir, que la voluntad del alma sea prevalezca. Y a veces no entendemos exactamente qué es, ni más ni menos que todo aquello que hemos ido percibiendo a lo largo de los años como positivo, que lo pongamos en marcha. No nos van a juzgar
por algo que no hayamos percibido. Nos van a juzgar internamente por lo que hemos percibido y no hemos puesto en marcha. Por lo tanto, no nos queda más remedio, ya sea a través de la meditación, ya sea a través del diálogo interior, de la búsqueda interna o de un silencio profundo diario, darnos cuenta que de vez en cuando nos llega una pequeña información como una especie de claridad mental, y ahí se nos está transmitiendo un mensaje. El alma está hablando. Si hacemos caso a esos mensajes, poco a poco el tema de la hidra de Lerna lo veremos más claramente y podremos prepararnos para superar las pruebas. Expresión de conciencia crística. Básicamente son las pruebas de la segunda iniciación. De hecho, es ni más ni menos el bautismo en el Jordán, el bautismo de las aguas. Luego nos quedará andando el tiempo otro bautismo, que será el bautismo de fuego, pero esto será en iniciaciones superiores. Esta iniciación oficialmente no cuenta, pero sin ella, la jerarquía no admite a ningún discípulo. Discípulo para prepararlo para las pruebas de la tercera iniciación, que es básicamente la entrada en la corriente superior. Ya empiezas a formar parte, poco a poco, claro está, de lo que es el quinto reino de la naturaleza. También se conoce la tercera iniciación como la subida a la montaña, pero esta tiene la particularidad de que debes de trabajar tu mundo emocional. No todo el mundo tiene problemas, todos los aspirantes, estudiantes tienen los problemas extremos que puede presentar el trabajo número 8 de Hércules, Escorpio, pero sí hay una parte de nosotros mismos que está caduca y esta es la que debemos regenerar. No olvidemos que esta prueba de la Hidra de Lerna se va a presentar más veces. Se presentará más adelante en el siguiente trabajo, las famosas aves de Stinfale, los comentarios, las habladurías. Se va a enfrentar, nos va a aparecer de nuevo en el trabajo 10 en Capricornio, cuando nos enfrentemos precisamente en el tema a Cerbero, el guardián del Hades, el perro de las tres cabezas, cuando veamos a la Gorgona, cuando tengamos precisamente la oportunidad de darnos cuenta que sin amor no podemos liberar al ángel solar. Pues todo esto empieza en este trabajo de Hércules, el número 8. ¿Y por qué es el eterno retorno? Porque el dibujo del número 8 nos dice que es una corriente que va de arriba abajo, de abajo arriba. Por lo tanto, continuamente estaremos repitiendo la prueba y prueba que está asociada al mundo de la reencarnación. No olvidemos que es el deseo el que nos conduce en la rueda de Sansara vida tras vida. Por lo tanto, no tenemos más remedio que reconocer este deseo, el poder que tiene y revertirlo, el deseo, el que conocemos como algo indigno si hemos despertado un poco, en convertirlo en verdadera aspiración, en campo de servicio del alma. Y ya veremos que esta entrada en la corriente iniciática nos va a dar seguridad, nos va a dar tranquilidad y sobre todo la energía suficiente para continuar adelante, dejando de lado cualquier fantasiosa idea que tengamos de lo que es una iniciación. Prácticamente es un acto de servicio y es la aportación de una energía que es evocada por el propio discípulo, que ya tenía suficiente grado, pero que a partir de ese momento se siente muy capaz de ponerla al servicio de los demás. No se obtiene ese nacimiento en el Jordán, el bautismo en el Jordán, la segunda iniciación para uso personal, es para ayudar al grupo. Esto lo veremos más adelante. Amor al prójimo, interés general por encima del interés propio y conciencia grupal. La gran carencia del amor hace que la ida belerna se convierta en un obstáculo a veces insalvable, como si tuviera a la altura del Monte Everest. No obstante, viéndolo bien y comprendiendo, cada uno tiene que hacerlo en su pequeña esfera particular, darse cuenta que ha alimentado una entidad que es el mismo, pero que por algún motivo no la quiere reconocer. El no querer reconocer una parte no iluminada dentro de uno mismo puede indicar muchas veces miedo, temor, cobardía, ceguera, espejismos, pero hay que tener en cuenta que para que uno se dé cuenta de que esa entidad que visualiza delante suyo, que aparece de forma instantánea, que le frena, tiene que reconocer que esa entidad le ha protegido durante una época de su vida, de la evolución, no en esta encarnación, sino probablemente en encarnaciones muy lejanas. ¿Por qué? Le ha protegido de acceder al mundo astral para el cual todavía no estamos suficientemente preparados. Pero llega un momento que ese protector que hemos creado nosotros mismos es un auténtico obstáculo para que la luz superior afluya. Por lo tanto,
demostramos que tenemos la talla espiritual para dar el paso adelante y por lo tanto enfrentarnos a nosotros mismos. Es un enemigo que está ahí, no lo conocemos, debemos hacer lo posible por redimirlo. ¿Cómo? Reconociendo errores del pasado, errores del presente, y donde hay oscuridad poner luz, donde no hay amor poner amor, que quiere decir energía vinculativa. Y lo mejor que podemos hacer, que es muy difícil, aceptar perfectamente cómo somos, con nuestros aciertos y con nuestras limitaciones. Y luego veremos en el día a día lo que significan esas limitaciones que tanta importancia le damos. Estas son las palabras que el maestro le dijo en el preámbulo del octavo trabajo, cuando le da las instrucciones a Hércules. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando, ve, oh Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y vence. Con estas tres órdenes, arrodillarse, ceder y renunciar, se le está diciendo que cada uno de los vehículos de la personalidad debe brillar por sí solo de tal forma que no esté arrastrado por su tendencia más natural, más instintiva. Se nos está diciendo como almas que lo que pueda pasar en el mundo material, en el mundo de la experiencia karmática, tiene una importancia relativa y que las propiedades, tanto emocionales, mentales o pecuniarias, tienen difícilmente paso en la vida superior. Por lo tanto, entendamos que si tenemos que renunciar a las comodidades, tenemos que renunciar a nuestro punto de vista, tenemos que renunciar a ese supuesto prestigio que supuestamente creemos que tenemos, bienvenido el día en que perdimos todo eso. ¿Y con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la propia alma, que nos transmite vitalidad, seguridad, fortaleza, claridad mental y amor al prójimo. Y sobre todo, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de irradiar. Con eso nos tenemos que quedar. Lo demás no cuenta para nada. Vamos a continuar. Esto procede de los trabajos de Hércules, Alice Bailey y el tibetano. Dice, yo solo puedo dar una palabra de consejo, dijo el maestro. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Ve, oh hijo mío, hijo de Dios y hijo del hombre, y vence. Parece un mandato muy sencillo, pero probablemente hemos tardado seguramente encarnaciones enteras en entender lo que significaba renunciar al yo personal, arrodillarse ante el alma. Hemos tardado lo mismo periodo o más, lo que significa ceder, dar nuestro punto de vista, dejarlo pasar y que los demás aparentemente ganen. Si somos capaces de vencer cediendo, estamos indicándonos a nosotros mismos y a quien corresponda que estamos anteponiendo la presencia del alma a la presencia de la personalidad. La renuncia indica una clara expresión de desapego. Y si son valores que la sociedad considera como muy importantes, bienvenido el día en que los perdimos. Así que animémonos y pongámonos a trabajar. No pasa absolutamente nada. No nos va a suceder nada. Simplemente vamos a tener mucha más experiencia. Aquí están las características de Escorpio en este momento. Entramos en Escorpio mañana el 23 de octubre a las 16 horas 20 minutos, el tiempo universal coordinado. El plenilunio será el día 28 de octubre a las 20 horas 23 minutos. Plenilunio significa en este caso Sol en Escorpio y Luna en Tauro. El novilunio será el 13 de noviembre a las 9 horas 27 minutos del tiempo universal. La nota clave del octavo trabajo es Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. El pétalo a desarrollar, el valor, los regentes, Marte a nivel de personalidad, Marte a nivel de alma y Mercurio a nivel iniciático o jerárquico. Manifiesta el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, a través del triángulo de constelaciones de Tauro, Escorpio y Sagitario. Pertenece a la crucija como Tauro, Leo y Acuario, y pertenece también al elemento agua, como Cáncer y Piscis. Pues sucede que en el tema de Escorpio el agua es el agua sucia, el agua emocional, que está contaminada por los deseos. Continuamos. Los trabajos de Hércules de Alice Bailey extracto. Dice de nuevo, encontramos variaciones en las versiones del mito y no tenemos el relato hecho por el tibetano para guiarnos.
La historia de que la novena cabeza era la cabeza inmortal parece descartada por la sencilla afirmación del tibetano de que eran 3 veces o 9 pruebas. La versión usada por Francis Merchant, esto se basa en el libro Los trabajos de Hércules. Cuando desencarnó Alice Bailey, había unas carpetas con una especie de con unas hojas escritas por ella, donde estaba el material, las conferencias que ella daba a su grupo cuando venían los plenilunios. Y de ahí se sacó el material para construir el libro Los trabajos de Hércules. Y el comentador, la persona que se hace el trabajo, es Francis Merchant. Parece más preciso, es decir, que 9 cabezas fueron destruidas y entonces apareció la mística inmortal cabeza. Además, el relato de que esta gran cabeza fue enterrado bajo una roca da motivo para mucha reflexión. Tal vez el uso de la frase escondida bajo la roca de la voluntad es revelador, escondida bajo la roca de la voluntad. La única forma que nos va a permitir superar la prueba de las aguas es aplicar la voluntad personal, como todas las iniciaciones. Dice, todas las versiones dicen, pues, que fue enterrada. En algunos relatos se dice que Hércules quemó completamente las cabezas y que el fuego divino sería ciertamente necesario para esta destrucción. De cualquier modo, es imposible negar la poderosa descripción del mundo del discípulo en esta prueba suprema, sumergiéndose hasta las rodillas en la humanidad y levantando al monstruo todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado en el aire del espíritu, donde, por su verdadera naturaleza, la hidra no podía vivir. Y así se consumió y murió. El uso del fuego en el esfuerzo preliminar contiene, no obstante, este símbolo en la descripción. Es imposible negar la poderosa descripción del mundo del discípulo en esta prueba suprema, sumergiéndose hasta las rodillas en la humanidad y levantando al monstruo todos los males acumulados, errores, fracasos de su largo pasado, en el aire del espíritu, donde por su verdadera naturaleza la hidra no podría vivir. Y así se consumió y murió. El uso del fuego en el esfuerzo preliminar contiene, no obstante, este símbolo en la descripción. Mientras el sexo, bajo la prueba de la compensación de los opuestos y la doble soberanía de Marte, tiene su lugar especial, el excesivo énfasis de esta sola faceta no es suficientemente inclusivo. Todos los pares de opuestos tienen que ser compensados en este gran signo, un signo avanzado del integrado consciente discípulo, no un signo sórdido del hombre no evolucionado como se piensa a menudo. Básicamente porque este es el trabajo, el número 8, asociado al mundo del sexo. Por lo tanto, cuando existe esta focalización, pues hay una energía específica que quiere salir a flote. No es lo mismo utilizarla del modo habitual que utilizar esta energía precisamente para acercarse al alma. De todas formas, hay que repetir que la energía sexual es un atributo divino y por lo tanto se debe de trabajar, pero con el tiempo reconocer cuál es su verdadera función. De nuevo se debe leer cuidadosamente y distinguir entre la gente en la rueda ordinaria y discípulos en la rueda revertida, todo lo cual es presentado para el estudio del lector. Análisis psicológico del mito. A Hércules se le dijo que encontrara la hidra de 9 cabezas que vivía en un pantano inundado de hedor. Este monstruo tiene su contraparte subjetiva. Mora dentro de las cavernas de la mente, en la oscuridad y el fango de los huecos mentales no iluminados prospera. Por lo tanto, es una creación kamamanásica humana. Debemos amarla porque si no tenemos ese suficiente amor, no la vamos a poder destruir, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es darle aire del espíritu, darle energía mental y prácticamente no puede vivir en ella. Así que a través de la meditación, poco a poco subiremos un peldaño más y ya veremos en qué queda esa hidra de Lerna. Profundamente alojada dentro de las regiones subterráneas del subconsciente, ya quieta o explotando en tumultuoso frenesí,
la bestia establece su residencia permanente. Su existencia, ya nos avisan, no se descubre fácilmente. Y de hecho, seguramente que los que estamos en la reunión y los que puedan visionar este vídeo, esta grabación, seguramente no la han descubierto todavía. Es un trabajo muy difícil que aparentemente se dice que es muy fácil, pero en la práctica uno está convencido de que la hidra no está con él. Pero llegará un día que habrá una pequeña crisis, un pequeño problema y sacará la cabeza y de una manera terrible. Básicamente esto acontece cuando nos encaminamos en el camino de la luz, cuando a través de la meditación, del estudio, de la reflexión, de la irradiación, del servicio, vamos poco a poco descubriendo que hay algo que nos impide despegar las alas. Y ese algo que nos impide despegar las alas del alma es precisamente la hidra de Lerna. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Pasa un largo tiempo antes de que el individuo se dé cuenta que él está alimentando y sustentando a una criatura tan feroz. Las ardientes flechas de la inflamada aspiración deben ser descargadas antes de que su presencia se revele. Combatir a tan formidable enemigo es ciertamente una heroica tarea para un hijo del hombre, aun cuando él también sea un hijo de Dios. Corta una cabeza y otra crece en su lugar. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajo son vencidos, otros toman su lugar. Aquí está la clave. Cada vez que un deseo o un pensamiento bajo es vencido, otros toman su lugar. Hércules hace tres cosas. Se da cuenta de la existencia de la hidra, la busca pacientemente y finalmente la destruye. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia. Se necesita la discriminación para darse cuenta de su existencia, la paciencia para descubrir su guarida, la paciencia para descubrir su guarida, la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie, la humildad para sacar los viscosos fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría, y exponerlos a la luz de la sabiduría. Mientras Hércules luchó en el pantano, en medio del fango, el cieno y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es, trasladar su problema a otra dimensión para poderlo resolver. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. Con toda humildad, arrodillándose en el fango, tuvo que examinar su dilema a la luz de la sabiduría y en la atmósfera elevada del pensamiento escrutador. De estas consideraciones podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen solo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. De estas consideraciones podemos deducir que la solución a muchos de nuestros problemas vendrán solo cuando se logre un nuevo foco de atención, cuando se establezca una nueva perspectiva interna. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Se nos dice que una de las cabezas de la hidra es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. La cabeza inmortal
separada del cuerpo de la hidra, es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece, purificada, dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. Tal poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. Tal poder debe ser después rectamente controlado y canalizado. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. Debajo de la roca de la persistente voluntad, la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. En conexión con el signo del Sol, el ascendente y el efecto de la forma mental relacionado con la Luna, la posición de la astrología esotérica es la siguiente. El Sol indica el actual problema del hombre. Fija el paso o ritmo establecido de su vida personal. Se relaciona con la cualidad, temperamento y tendencias de la vida que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o actividad del hombre no nato. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. Habría que añadir que el signo solar que tenemos ahora, cada uno de nosotros, fue la puerta de salida de la anterior encarnación. Y por eso hemos encarnado en el donde tengamos el sol. Y que la puerta de salida de esta encarnación, que será la que tenga que ser, por cuestiones karmáticas, será asimismo la puerta de entrada de la siguiente encarnación. Características de Escorpio. Representa la capacidad de atacar y trascender. Capacidad de atacar y trascender, el escorpión. Escorpio es el octavo signo del zodiaco y está regido por Plutón. Estas son las observaciones que a pie de página figuran. Si os queréis más información, os la anotáis y entráis en la página web y os sacáis la conclusión. Está regido por Plutón, el cual lo dotará de una energía que lo volverá invencible. Son opiniones de diferentes astrólogos. Unos dicen que Marte, otros dicen que Plutón, unos dicen que en lugar de Plutón es Mercurio. Bueno, dice es considerado uno de los signos más emblemáticos debido a la gran variedad de formas a través de las cuales se puede expresar. Gran variedad de formas a través de las cuales se puede expresar. Tanto si Escorpio se deja llevar por sus instintos, como si se convierte en ave fénix para resurgir de sus cenizas, el nativo de este signo será siempre capaz de regenerarse y empezar algo totalmente nuevo. El nativo del signo de Escorpio será capaz de regenerarse y empezar algo totalmente nuevo. Son personas que viven apasionada e intensamente, lo que requiere un gran grado de madurez si no quieren dañar las cosas que más codician o aman. Son personas que viven apasionada e intensamente, lo que requiere un gran grado de madurez, si no quieren dañar las cosas que más codician o aman. Las personas con una gran influencia de Escorpio en su carta natal suelen tener comportamientos extremos. Su lema es a menudo o todo o nada. Los demás no suelen darse cuenta de la intensidad de las emociones de Escorpio, dado que independientemente de cómo se sientan por dentro, pueden mostrar una calma absoluta. Dado que independientemente de cómo se sientan por dentro, pueden mostrar una calma absoluta. Su intensidad puede hacer que se entreguen por completo a cualquier causa social por la que se sientan atraídos, mostrando una imagen dramática cuando así lo hacen. Mostrando una imagen dramática cuando así lo hacen. Interesados por cualquier cosa que parezca profunda o misteriosa y por los temas tabú. Su interés se despierta allí donde otros se horrorizan o disgustan. Su interés se despierta donde otros se horrorizan o disgustan. Les importa el poder en todas sus formas. Creen que manipulando a los demás lograrán un poder sobre ellos, pero esto solo les conduce hacia un estado de dependencia que los aterroriza. Creen que manipulando a los demás lograrán un poder sobre ellos,
pero esto solo les conduce hacia un estado de dependencia que los aterroriza. Poseen dotes de curación, con los que pueden ayudarse tanto a sí mismos como a los demás. Poseen dotes de curación con los que pueden ayudarse tanto a sí mismos como a otros. Tanto Escorpio como su signo opuesto Tauro son apasionados. La diferencia es que tan Tauro siente pasión por experimentar en los aspectos sensuales de la vida y Escorpio por llegar al fondo de la existencia. Se dice que si quieres conocer los placeres de la vida, te tienes que juntar con un Tauro. Vas a conocer la mejor mesa, los mejores vinos y los mejores placeres de la vida. Cada signo de agua, al igual que Piscis y Cáncer, posee una gran intuición y empatía. Cáncer es empático con los que ama. Escorpio percibe dónde otros son vulnerables y lo podrá usar para dañar o curar. Escorpio percibe dónde otros son vulnerables y lo podrá usar para dañar o curar. Piscis se siente unido a toda la humanidad. Piscis se siente unido a toda la humanidad. El ascendente o signo naciente indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sálvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Se supone que debería acontecer la salida, el nacimiento, la salida a flote, a superficie del ascendente, cuando hayamos pasado ya el sexto, séptimo septenato, o cerca de los 50 años, o puede que no aparezca nunca. Depende de la vida que hayamos tenido y de la orientación interna y evolución interna que tengamos. Básicamente es el signo que estaba en el horizonte a la izquierda en el momento del nacimiento. ¿Puede marcar mucho? Puede marcar muchísimo. Evidentemente que sí que lo hace. Pero si no se vive la experiencia en la encarnación, pues igual no tenemos un resultado tan práctico como deseábamos. Ascendente en Escorpio. Escorpio, signo bajo la cuadruplicidad del agua y la triplicidad fija. Parece mentira que tras la paz y el equilibrio de Libra siga el pasional y poderoso Escorpión. Este ascendente simboliza la capacidad de modificarnos a nosotros mismos y a los demás, o al menos el potencial para ello. Estos textos están sacados de esta dirección web que está aquí. Escorpio de ascendente significa a la perfección lo dicho sobre el significado del ascendente, esta unión entre lo terrenal y lo celeste, en este caso, y siendo básicamente de naturaleza intensa, tiende a experimentar e investigar en lo más oscuro y en lo más luminoso. Es incluso posible que pase de un extremo a otro en algún momento de su vida. Su principio director parece ser el de la inspección profunda. Su principio director parece ser el de la inspección profunda. Incluso en su forma de mirar podemos entrever la necesidad de estos nativos de llegar más allá de lo que aparentan las formas. Y seguramente muchos investigadores vocacionales tienen un ascendente escorpiano. Muchos investigadores vocacionales tienen un ascendente en Escorpio. Se dice que es necesario, que es por Escorpio por donde la sociedad excreta sus miserias, y de alguna forma estos nativos se presentan de maneras muy diferentes y sin términos medios. Existen los que representan la parte más oscura de la sociedad, la oculta y subterránea, pero también quienes tienen el poder interior para cambiarla, transformando la psicología y las energías de su entorno. Seguramente muchos personajes míticos tienen esta marca de nacimiento y eligieron más la parte celeste que la puramente terrenal. El sexo y las partes ocultas de la personalidad se verán grandemente afectadas cuando Escorpio asciende, y si existen problemas con los aspectos al ascendente o hacia el regente, Marte, serán puestos a prueba. Una vez más, hay que decir que siempre están caminando en una intensidad que puede generar una metamorfosis
y puede pasar mucho tiempo obviando un tema por el que antes se les veía completamente apasionados. Pueden pasar mucho tiempo dejando de lado, obviándolo, un tema por el cual antes sentían una verdadera pasión. Su magnetismo procede de su cuadruplicidad y pertenecen al elemento agua, y el agua fija, este elemento quieto, es como el agua que no corre, que permanece sin renovarse. De esta manera se encuentran con expresiones de emocionalidad controlada y con cierta predisposición a la posesividad. Expresiones de emocionalidad controlada y con cierta predisposición a la posesividad. La serpiente o el águila son los animales que se suelen asociar a Escorpio, una que se arrastra por la tierra y otro que vuela muy alto. La serpiente y el águila son los animales que se suelen asociar a Escorpio. Una se arrastra por el suelo y el otro vuela muy alto. La luna. Ese tipo de fuerza procedente de ciertos planetas y no de la luna indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes. Rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma. De hecho, la idea de Lerna representa la cárcel del alma también, en determinado momento. Por lo tanto, tiene mucho que ver con toda la parte instintiva, emocional, todo nuestro pasado no resuelto a la luz del alma. Luna en Escorpio. Entender a Escorpio no es fácil, y antes de entenderlo, te cae bien o te cae mal. O mejor dicho, le caes bien o le caes mal, lo cual es mucho más peligroso, pero a la vez excitante. Hay algo que debemos saber antes de relacionarnos con este signo. Para bien o para mal, nada volverá a ser igual después de su paso por nuestras vidas. Para Escorpio, tampoco, porque decide transformarse a la par de aquello que transforma. Estas son opiniones de este texto que aparece aquí de la dirección web. Hay algo que debemos saber antes de relacionarnos con el signo de Escorpio. Para bien o para mal, nada volverá a ser igual después de su paso por nuestras vidas. Para Escorpio, tampoco, porque decide transformarse a la par de aquello que transforma. Se trata de un signo de agua, pero antiguamente se lo asociaba también al elemento fuego, sobre todo por la regencia tradicional de Marte, planeta que en este signo encuentra su domicilio nocturno, lo que de antemano nos da una buena perspectiva de su accionar. Motivaciones y jugadas premeditadas, ocultas, subjetivas, intuitivas, hondas, a contramano de lo solar, espontáneo y superficial. Como es un signo fijo, su energía es de acumulación, por lo que sus nativos tienen una gran habilidad para hacerse de poder y sobre todo para utilizarlo. Son excelentes estrategas, calculadores y tienen una gran destreza para manipularte. Son excelentes estrategas, calculadores y tienen una gran destreza para manipularte. Actualmente la astrología asocia a Plutón con Escorpio. Este planeta confiere su lado más transformador. Es casi seguro que personas con mucha energía escorpiniana en su carta natal pasen por experiencias traumáticas en su vida, que las obliga a cambiar drásticamente de hábitos, relaciones, conductas. No en vano, muchos astrólogos creen que Urano, planeta de los cambios radicales y las revoluciones, se exalta en este signo. El eje simbólico de muerte y resurrección es totalmente escorpiniano. Plutón es el antiguo dios del inframundo, el Hades. Por lo tanto, estas personas, como buenas plutonianas, tienen un interés especial por los asuntos que están más allá de lo terrenal. La muerte y todo lo que se deriva de ella son sus temas favoritos. La muerte y todo lo que se deriva de ella son sus temas favoritos. De hecho, suelen optar por ocupaciones y profesiones en las que se necesita una gran capacidad de investigación, intuición y fortaleza de carácter. Por ejemplo, psicología, psiquiatría, cirugía, derecho penal, tanatología, etc. La combinación de Marte y Plutón le da a este signo un volumen erótico y sexual muy alto. Es probablemente
el más apasionado del zodiaco, pero su pasión no es visible a los ojos de todo el mundo. Prefiere operar con mucho control personal. Bulle en su interior como un volcán amenazante, pero su pasión no es visible a los ojos de todo el mundo. Prefiere operar con mucho control personal. Bulle en su interior como un volcán amenazante. Cuenta con sutiles técnicas de atracción y gracias a su magnetismo personal consigue casi siempre lo que se propone. Gracias a su magnetismo personal consigue casi siempre lo que se propone. Marte es el deseo, Plutón el poder, de modo que estas dos herramientas son fundamentales para Escorpio. Marte es el deseo, Plutón el poder, de modo que estas dos herramientas son fundamentales para Escorpio. Tanto Marte como Plutón influyen además en su aspecto físico. Destaca principalmente por su mirada penetrante y profunda, plutoniana, con ciertos destellos rojizos marciales en sus ojos y en sus cabellos. La nariz suele ser aguileña y los rasgos, sobre todo sus cejas, tienen cierto aire diabólico que recuerda a las gárgolas de las catedrales. Su vestimenta también se nutre de esta oscuridad plutoniana. Prioriza el rojo y el negro, y su estilo es siempre insinuante, misterioso y a veces un tanto gótico. Este parecido con el mítico Pan, dios pastoril de la antigüedad y fauno lascivo, que raptaba ninfas y asediaba los rebaños, no es accidental. Muchas de sus características son esencialmente escorpinianas, sobre todo su sensualidad y virilidad, encarnadas en la imagen del macho cabrío, elementos asociados al planeta Marte. La temporada Escorpio viene a profundizar todo aquello que iniciamos en el signo cardinal anterior, Libra, tiempos en los que las aladas y perfumadas palabras de Cupido propiciaron exquisitas galanterías y nuevos cortejos. Escorpio necesita dar pasos hacia otro nivel, y no justamente superior. Quiere hacerte descender a tus oscuridades, desnudarte las intenciones, conocerte visceralmente, arrastrarte a tus extremos. Por eso, bajo este sol debemos atravesar crisis, ya sean de identidad o vinculares, devienen rupturas, reformas, reencuentros, renacimientos. Bajo este sol, sol de Escorpio, debemos atravesar crisis, ya sean de identidad o vinculares. Devienen rupturas, reformas, reencuentros y renacimientos. Cada cual vive a su manera su propio purgatorio. Sufrimos reveses, expiamos culpas, las grietas arden bajo nuestros pies, los abismos se extienden ante nuestra vista. Pero no es el final, nunca lo es. Es el paso a lo siguiente. Y muchas de las mejores cualidades de Escorpio están íntimamente ligadas no solo con la muerte, sino también con la vida. La voluntad, la pasión, el sexo, el poder, por supuesto también el dinero y los recursos. Así que aprovechemos y como Dante, naveguemos por nuestros ríos ocultos y prohibidos. Seguramente encontraremos miserias y dolores, pero también placeres secretos y unas cuantas verdades que nos devolverán la fuerza y la vitalidad para volver a transformarlo todo. Aprovechemos como Dante y naveguemos por nuestros ríos ocultos y prohibidos. Seguramente vamos a encontrar miserias y dolores, pero también placeres secretos y unas cuantas verdades que nos van a devolver la fuerza y la vitalidad para volver a transformarlo todo. Esta es la continua regeneración escorpiniana. Solo en Escorpio, por Torco Saavedra. En la época de cada luna llena, nuestra entidad solar, el logo solar, toma contacto con la vida mayor de uno de los signos zodiacales. Podemos imaginar entonces al zodiaco como un gran reloj cuyas agujas simbolizan nuestro sol. Cada mes una aguja viaja de un signo a otro, encauzando la energía de este signo a los planetas o vidas del sistema solar.
La otra aguja, que es la más lenta, viaja de un signo a otro en 2500 años. Podemos imaginar incluso otra manecilla más lenta que realiza un giro en torno del zodiaco en 25.000 años. Aún hay otra más manecilla que viaja en torno de un zodiaco más grande, en 250.000 años. Esta es la polarización espiritual de nuestro Sol y su contacto con la luz mayor de la inspiración, la energía y la guía para todas las vidas que viven en su radio. La luna llena de Escorpio es el momento en el que esta energía se derrama sobre la Tierra, sin la interferencia de la luna. La energía de Escorpio es una mezcla de energía del cuarto rayo, armonía a través del conflicto, y energía del sexto rayo, el rayo de la devoción e idealismo. Escorpio encauza la energía del cuarto rayo procedente de fuentes cósmicas. Su regente esotérico y exotérico es Marte, el señor de la guerra, un planeta del sexto rayo. El regente jerárquico es el cuarto rayo, Mercurio, el planeta de la intuición. En realidad, tenemos dos rayos potentísimos, el cuarto y el sexto. El cuarto rayo manifiesta la voluntad de armonizar. El sexto rayo manifiesta la voluntad de causar. Voluntad de armonizar y voluntad de causar. También tenemos una influencia del segundo rayo en la corriente de energía de Escorpio, y ese es el segundo rayo que se derrama desde Sirio, famosa estrella Sirio. Sirio se relaciona con Escorpio, y se nos dice que el logos de Sirio es el ángel solar de nuestro logo solar. El sol Sirio es la fuente de la mente logoica. Sirio, las Pléyades y el sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el triángulo, el señor del karma de Sirio. Las vibraciones de Sirio nos llegan las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Hay que decir que el brillo de la mirada escorpiniana procede precisamente de esa estrella, de la estrella de Sirio. Sirio es la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Sirio se llama también la estrella de la sensibilidad, que gobierna a la jerarquía. Tal relación con Escorpio, la jerarquía y la humanidad, sugiere que en la época de la luna llena de Escorpio hay una gran oportunidad de iniciación y expansión de la consciencia. En la época de la luna llena de Escorpio hay una gran oportunidad de iniciación y expansión de la conciencia. Independientemente de si somos conscientes de que vamos a pasar una prueba iniciática o no, sí que es un momento claro para cambiar. Es un momento, el periodo, sobre todo momento que se pone el nacimiento de la luna, es un momento para iniciar un cambio. Nada mejor que perseverar en este cambio y veremos a ver hacia dónde nos conduce. Seguramente nos va a pedir sacrificios, pero bienvenido el día en que esos sacrificios nos aclararon precisamente la mente y empezamos a ver la presencia del alma a través nuestro. El maestro tibetano, Hul, dice: es mi ferviente anhelo que en estos días en los que la influencia de Escorpio y del planeta Marte se siente tan fuertemente en los asuntos mundanos, se cultive la intuición verdadera, se desarrolle el optimismo y el entendimiento. Se cultive la intuición verdadera, se desarrolle el optimismo y el entendimiento, y que la naturaleza de las pruebas a las que el discípulo del mundo, la humanidad, está hoy en día sujeto, pueda estimarse en su verdadero valor y que la luz verdadera se derrame sobre el camino del hombre. Ojalá podamos cultivar la intuición verdadera y desarrollar el optimismo y el entendimiento. Con esas cualidades, parte del sendero ya está recorrido. Por primera vez en la historia de la humanidad y de los discípulos, la energía de Sirio, derramándose en los 7 grupos que forman nuestra jerarquía planetaria, suscita una respuesta. Significa realmente que la humanidad está entrando en el sendero del discipulado y va a pasar las pruebas del discipulado que Escorpio le presente, porque Escorpio, en esta etapa particular de la evolución humana, gobierna el sendero del discipulado, es el signo de los discípulos, de todos aquellos que preferiblemente quieren convertirse en guerreros de la luz. Y la prueba es difícil, pero
La clave está dentro de nosotros. Recordemos aquello de arrodillarnos, de ceder y de vencer sin luchar. Eso es lo más importante. Escorpio, en esta etapa particular de la evolución humana, gobierna el sendero del discipulado. Es interesante saber que Sirio es la estrella de la iniciación y la energía de Sirio se derrama dentro del signo de Escorpio. Así, Escorpio se convierte en un sendero hacia la puerta de iniciaciones cada vez mayores. Básicamente porque hay que renunciar, presenta la renuncia y expresión clarísima al mismo tiempo de la conciencia crística. Sin conciencia crística no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, forma de sacar la conciencia crística, enfrentarnos al yo inferior, a la parte oscura, al no yo, a la personalidad. Una de las tareas de los discípulos y de la humanidad es establecer comunicación consciente con fuentes de energía cada vez mayores: inteligencia, amor y poder. Todas las energías de las constelaciones del zodiaco mayor o menor y menor se derraman en nuestro sistema solar y en nuestro planeta, pero debido a nuestra ineptitud para registrarlas, nos parecen inexistentes. Siglo tras siglo, los seres humanos se desarrollan y entran gradualmente en contacto con estas energías, y al expandir el sendero del contacto reciben más energía, más guía, y entran en iniciaciones mayores. Siglo tras siglo, los seres humanos se desarrollan y entran gradualmente en contacto con estas energías, y al expandir el sendero del contacto reciben más energía, más guía, y entran en iniciaciones mayores. Cada iniciación es resultado de una victoria sobre la naturaleza inferior, atravesando 9 pruebas. Estas 9 pruebas se dividen en 3 grupos. Las pruebas físicas se relacionan con el sexo, la comodidad física, el dinero. Las pruebas emocionales se relacionan con el miedo, el odio, la ambición. Las pruebas mentales se relacionan con el orgullo, la separatividad y la crueldad. Los símbolos del signo de Escorpio son 3 en total: serpiente, escorpión, águila. Serpiente, escorpión, águila. También se dice de Escorpio que cuando un escorpio encarna en una familia, antes o después ha habido la muerte de alguno, o ya sea de los abuelos, hermanos, padres, tíos. Comprobarlo si tenéis el sol en Escorpio y veréis que esto, o el ascendente o la luna, que esto se acaba demostrando años después, o inmediatamente antes, o inmediatamente después, o años después. Es una característica escorpiniana, rompe con el pasado, evidentemente con la finalidad de hacer la prueba. El símbolo de la serpiente representa a un hombre atrapado en su naturaleza inferior. Esta opinión es bastante matizable. No siempre la serpiente representa eso. La serpiente puede representar sabiduría también, pero hay que saber calibrarlo. Atrapado en su naturaleza inferior, el escorpión simboliza a un hombre que es algo avanzado y sirve a la personalidad con la luz ocasional procedente de los reinos superiores. El águila en Escorpio simboliza a un discípulo triunfante que ahora vuela sobre la tierra y su morada está en las altas montañas. Básicamente la mente abstracta, el alma liberada precisamente de las ataduras de la personalidad. Su consciencia se enfoca entonces en los planos mentales superiores e incluso en el plano intuitivo. El objetivo es, a través del águila, llegar al plano búdico. Bueno, reconozcamos dónde nos encontramos, porque esta serpiente tiene sabiduría, no lo olvidemos, pero esta serpiente se debe de convertir en algo mucho más práctico, más pequeño y más eficaz: un escorpión. El escorpión tiene una particularidad, el famoso aguijón, ¿no? Se dice que donde hay un escorpión siempre hay alguien, tenemos a alguien que en un momento dado hace una pregunta incómoda, no tiene intencionalidad de hacerlo y acaba desmontando una reunión, o gente que se tenía muy buena relación unos con otros. Una simple pregunta de una persona que tenga el sol, el ascendente o la luna en Escorpio acaba desestabilizándolo todo. Pero en el fondo hay que reconocer una cosa: cuando esto acontece no es culpa del escorpiniano porque ha hecho la pregunta, es la reacción de los que estaban alrededor, que no han entendido la verdadera trascendencia. Siempre presenta el Escorpio la oportunidad de ir más allá de la apariencia. Por lo tanto, puede hacer una pregunta que puede resultarte incómoda, pero que para el escorpiniano será completamente normal e inofensiva. En este bello simbolismo hay 3 grandes ideas. Un discípulo debe ser un guerrero intrépido.
Debe poner toda su fe en sus propios recursos. Debe vencer el orgullo de su personalidad y arrodillarse frente al yo superior, al alma y a los valores superiores. No debe dejar que crezcan vicios en el yo inferior. Debe elevar todos los problemas hacia la luz de su yo espiritual y vencerlos. Bueno, es un cinco recomendaciones que francamente son muy interesantes. Un discípulo debe ser un guerrero intrépido, aguerrido. Debe poner toda su fe y sus propios recursos al servicio del objetivo que se plantea. Debe vencer el orgullo de su personalidad, el apego a uno mismo, hay que tirarlo por la ventana. Y debe arrodillarse delante del alma y a los valores superiores, nunca a los inferiores. Porque eso no sería renunciación, sería doblegarse a las apetencias personales. No debe dejar que crezcan limitaciones en su interior y debe elevar todos sus problemas hacia la luz del alma y ahí, desde la perspectiva del alma, trabajarlos, desintegrarlos. Marte es el regente exotérico de Escorpio, lo cual significa que condiciona el aspecto de la personalidad de los escorpinianos. Marte derrama sobre nuestro planeta la energía del sexto rayo, la energía de la devoción e idealismo. El sexto rayo tiene el poder y la voluntad de causar, crea las causas a través de las cuales se introducen grandes cambios en la vida. También es la energía que está detrás de todos los conflictos mundiales. Todas las guerras tienen una componente de sexto rayo increíble. Fanatismos, ideales caducos, esto era mío porque lo dice un libro sagrado, esto no era no sé qué, y así sucesivamente. La serpiente usa esta energía como la fuerza del fanatismo. El escorpión usa el sexto rayo como devoción religiosa y culto. El águila usa esta fuerza como una consagración a una gran causa mediante sacrificio real. Si antes he dicho que el sexto rayo estaba detrás de todas las guerras, es porque la conciencia instintiva de una grandísima parte de la humanidad utiliza como herramienta de expresión de su conciencia la energía devocional por excelencia. No utiliza el amor ni tampoco la inteligencia. Por lo tanto, esa energía es la que acaba generando fanatismo. Si entendemos lo que significa realmente el sexto rayo, nos daremos cuenta que todos tenemos esa energía de idealismo, de devoción a un ideal, pero un ideal verdadero, no falso, no una creencia. Y eso implicará un gran cambio, pasar de ser emocionales a ser mentales. El águila de Escorpio lucha principalmente en el plano mental. Entabla su batalla con pensamientos e ideas. Para él, toda lucha es expresión de una batalla interior que no terminará jamás. Lucha contra sus problemas físicos, emocionales y mentales. El águila de Escorpio lucha principalmente en el plano mental. Entabla su batalla con pensamientos e ideas. Para un escorpio, toda lucha es expresión de una batalla interior que no termina jamás, es continua, continua. Mientras estemos encarnados, hay el peligro de desviarnos de la luz. Así de sencillo. Lucha contra sus problemas físicos, emocionales y mentales. Crece y se desarrolla solo luchando consigo mismo, no en contra de los demás. La verdadera lucha es contra uno mismo, la parte que no está iluminada, no con los demás, eso es falso. Pero es muy interesante que la lucha se la presente siempre el alma, su yo superior, y le lleva a la victoria el yo superior, la propia alma. Esta lucha continúa hasta que enfrenta al poder combinado de todo el ejército inferior de su personalidad. Esta lucha continúa hasta que enfrenta al poder combinado de todo el ejército inferior de su personalidad, los tres vehículos famosos, el mental concreto, el emocional y el físico etérico. Este poder se llama el habitante del umbral, o el morador del umbral, o la sombra, el no yo, como se quiera decir, o simplemente la propia personalidad. En realidad, el habitante del umbral es la suma total de los elementos del cuerpo físico, emocional y mental. Cuando el alma humana evolutiva en desarrollo está lista para librarse de las garras de estas entidades, éstas procuran atraparle con todos los errores que cometió en el pasado a través de sus apegos e identificaciones. En realidad, el habitante del umbral es la suma total de los elementos del cuerpo físico, emocional y mental concreto que no están purificados.
Cuando el alma humana evolutiva en desarrollo está lista para librarse de las garras de esas entidades, éstas procuran atraparle con todos los errores que cometió en el pasado, a través de sus apegos e identificaciones. Esto acontece en un momento determinado, cuando ya falta poco seguramente, técnicamente entendido que puede ser el resto de esta vida y la siguiente, para alcanzar la segunda iniciación. Por lo tanto, cuando uno estaba bastante tranquilo de que cierta forma de pensamiento la había erradicado, en un momento dado todo esto se manifiesta de nuevo. ¿Qué sucede? Pues que se tambalea todo el trabajo realizado. ¿Qué habría que hacer? Pues perseverar y aplicarnos lo de antes, lo de arrodillarnos, lo de renunciar y de cultivar la humildad. Somos importantes, pero el mundo no depende de nosotros. No olvidemos esto. Aún así, tenemos que hacer todo lo posible para que el mundo siga adelante con nuestra ayuda. El discípulo afronta un bloqueo real, pero a su tiempo, con la ayuda de sus virtudes que se acumulan y buenas acciones, vence al habitante del umbral y se convierte en discípulo triunfador, en quien venció al yo inferior. Un hombre en su propia barrera, un hombre es su propia barrera y también su propio derecho de paso. Él bloquea su propio sendero. Un hombre es su propia barrera y también su propio derecho de paso. Él bloquea su propio sendero. Una vez que elimina sus limitaciones, se libera para seguir adelante por el sendero de su evolución. Una vez que elimina sus limitaciones, se libera para seguir adelante por el sendero de su evolución. El siguiente rayo que representa un gran papel en la vida de la persona Escorpio es el segundo rayo de amor-sabiduría que se derrama desde el Sol Sirio. Este segundo rayo proporciona sabiduría al discípulo. Y bien trabajado, veremos la presencia del alma. Como bien trabajados todos los rayos, veremos también la presencia del alma. Blavatsky dice, una vez que te liberaste de la serpiente de las... Perdón. Una vez que te liberaste de la serpiente de la materia, con la ayuda de la serpiente de la ilusión, tú mismo, te conviertes en una serpiente de sabiduría. Una vez que te liberaste de la serpiente de la materia, con la ayuda de la serpiente de la ilusión, tú mismo, te has convertido en una serpiente de sabiduría. Estas tres serpientes pueden compararse con los símbolos de Escorpio de la manera siguiente. La serpiente de Escorpio es la serpiente de la materia. El escorpión es la serpiente de la ilusión y el águila representa a la serpiente de la sabiduría. El águila representa a la serpiente de la sabiduría. Acordémonos de este mito de México, el famoso Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Escorpio es el polo opuesto de Tauro. El polo opuesto es el signo que presenta una meta que ha de alcanzarse. En este caso, Tauro representa la fuerza del deseo. Tauro representa la fuerza del deseo. Este deseo es estimulado desde el plano intuitivo y cósmico y es realmente la atracción del espíritu. En el arco involuntario, el deseo llega a nuestro plano mental mediante la influencia de Géminis. En el arco involutivo, el deseo llega a nuestro plano mental mediante la influencia de Géminis. Toma forma en Cáncer. En Escorpio, el discípulo debe entender las características divinas del deseo y cambiar su dirección hacia el arco de la evolución. En Escorpio, el discípulo debe entender las características divinas del deseo y cambiar su dirección hacia el arco de la evolución, no de la involución. Esta es su prueba final. Deberá ser capaz, con todo su poder, de torcer la corriente del deseo hacia su hogar, el hogar del Padre. Dice esto, lo podrá hacer cuando entienda realmente la naturaleza de la ilusión. Lo podrá realizar cuando entienda realmente la naturaleza de la ilusión. Cuando trascienda su deseo de personalidad mediante deseo espiritual y desarrolle un sentido mejor de la proporción. Cuando trascienda su deseo de personalidad mediante el deseo espiritual y desarrolle un sentido mejor de la proporción.
La doctrina secreta nos cuenta que tenemos tres soles. Uno es el sol visible. Luego tenemos el corazón del sol. Y después tenemos el sol espiritual central, cuyo cuerpo es nuestro sol visible. Madame Blavatsky nos dice, tenemos tres soles. Uno es el que vemos. Luego tenemos el corazón del sol y después el sol espiritual central, cuyo cuerpo es nuestro sol visible. Estos tres soles emanan tres clases de fuego o de electricidad, que se llaman fuego por fricción, fuego solar y fuego eléctrico. Es la misma entidad, el mismo sol, cada uno lo ve según su estado de conciencia y que realmente tiene tres cualidades, tres fuegos. Pero hay que entender que los tres fuegos que conocemos se conocen con esos nombres porque han salido de la esencia. Básicamente lo que hay es fuego cósmico. Y ese fuego cósmico se convierte después en fuego solar, que es fuego de conciencia, y fuego de kundalínico, que es el fuego de profección o fuego de la materia. Pero en esencia es el mismo fuego cósmico, la energía que anima al logo solar, cuando ha decidido salir de su plano arquetípico y se ha manifestado. La capacidad es la actitud para recibir energía y expresarla. La capacidad es la actitud para recibir energía y expresarla. Una vez que vemos nuestra relación con el cosmos, trascendemos nuestras actividades separativas y autocentradas y colaboramos con todos los demás tubos para fomentar la meta de la manifestación. Por tubos o líneas, esto aparece en fuego cósmico y pueden ser tubos o corrientes energéticas, hilos de energía, por decirlo de alguna manera. La energía es creativa solo a través de vehículos purificados. La energía es creativa solo a través de vehículos purificados. Si los vehículos no están purificados, evidentemente la prueba de Escorpio no va a acontecer. Tendremos la vida que tengamos, de deseos o lo que sea, o adicciones, pero no nos daremos cuenta que el alma nos está llamando. Aquellos que se esfuerzan en mejorarse cada día en el sentido de indagar sus acciones, la motivación de sus acciones, que meditan, por ejemplo, que llevan años de una comprensión clara, más o menos clara en este caso, de lo que anhelan en esta encarnación, pueden darse cuenta en un momento determinado que hay un obstáculo en el camino que les impide avanzar. Pero si no se han dado los pasos suficientes, los vehículos no están convenientemente desarrollados, no habrá tal prueba de la hidra de Lerna, no nos daremos cuenta. Cada plano tiene su estación de energía en los subplanos supremos. Estas estaciones, estos centros de energía, que transmiten la ardiente energía del poder volitivo, no pueden entrar en actividad a menos que se purifiquen los vehículos. No puede haber una expansión de conciencia si no están los vehículos purificados y no se pueden purificar los vehículos si antes no hemos intentado de forma perseverante acercarnos al alma de forma muy consciente. A medida que se eleva la calidad, se acrecienta la aptitud para recibir y transmitir el fuego. A medida que mejora el proceso, el hombre se acerca más al sistema mayor del que está recibiendo energía. A medida que se eleva la calidad, se acrecienta la aptitud para recibir y transmitir el fuego. A medida que mejora este proceso, el hombre se acerca más al sistema mayor del que está recibiendo energía. Transmutación significa también que están en actividad las correspondencias superiores de los centros inferiores y producen una energía más definida que los centros inferiores. Transmutación significa también que están en actividad las correspondencias superiores de los centros inferiores y producen una energía más definida que los centros inferiores. ¿Cuándo solucionaremos esta cuestión? Pues básicamente el día que el plexo solar se conecte con el centro cardíaco, el plexo sacro se conecte directamente con el centro laringio y el básico lo haga con el centro coronario. Esta es la meta de la tercera iniciación, por lo tanto, apliquémonos la lección, hagamos lo posible por vivir una vida equilibrada y sobre todo cultivemos un pensamiento positivo. Analicemos las cosas, no repitamos siempre lo mismo, busquemos internamente y ahí encontraremos la solución a nuestro problema existencial, que es básicamente manifestar el alma. Diferencia entre Escorpio y Libra. Estos textos proceden de la dirección que pone aquí abajo. Dice, al cruzar el horizonte entramos en el área consciente del horóscopo y en Libra alcanzamos un punto de calma que en Escorpio se ve perturbado de nuevo para que el proceso de desarrollo continúe.
En Escorpio se ve perturbado de nuevo para que el proceso de desarrollo continúe. En Escorpio, el ser interior o la conciencia del verdadero yo empuja hacia afuera y lucha contra las formas creadas hasta ese momento. Hay una rebelión del alma, no puede soportar más esa presencia y empiezan a aparecer las crisis. Hay que tomar esas crisis y realizar el cambio. Escorpio es un signo de crisis, de conversión, de reorientación y de transformación. Conversión, reorientación y transformación. Y el primer paso de este proceso es la destrucción del equilibrio y de la armonía alcanzados en el signo de Libra. El primer paso de Escorpio será destruir el equilibrio y la armonía alcanzados en el trabajo número 7 de Hércules. La ley de la vida y del desarrollo está en plena actividad y ocasiona las eternas transformaciones del mundo de la forma. La ley de la vida y del desarrollo está en plena actividad y ocasiona las eternas transformaciones del mundo de la forma. Escorpio debe aprender a sentirse seguro en la inseguridad. Escorpio debe aprender a sentirse seguro en la inseguridad. Esto es lo que se llama estado de conciencia continua. Pero este estado solo se alcanza cuando la conciencia está en constante movimiento y cuando no está sujeta a nada, es decir, cuando fluye sin cesar. Esto es ni más ni menos un anticipo de lo que sucederá el día que superemos la limitación que impide que el alma se manifieste plenamente. Y esta limitación en el vehículo emocional se conoce como hidra de Lerna. Y cuando esto acontezca, tendremos precisamente a través de nuestro mundo emocional refinado un mínimo acceso al plano búdico. Y la energía búdica va a ser la que nos va a transformar completamente. Pero hasta no pasar a la tercera iniciación y acercarnos a la cuarta, no empezaremos a vivenciar precisamente lo que es la intuición verdadera. Para mantener la conciencia en movimiento, Escorpio pasa una y otra vez por procesos de muerte y renacimiento. Escorpio pasa una y otra vez por procesos de muerte y renacimiento. Debe librarse de las dependencias materiales y aprender a vivir con incertidumbres. La mejor prueba para avanzar, por eso es el signo de los servidores de la luz, por los discípulos, porque hay que aprender con incertidumbres y liberarnos de las dependencias materiales. Es decir, uno puede tener o mucho o tener poco, pero lo que no podemos hacer es estar pensando siempre en lo que está y lo que tenemos. Uno por cuestiones karmáticas puede tener propiedades, dinero en el banco, una vida económicamente bien, pero el problema no es lo que tiene, es la dependencia psicológica que tiene con eso. Si uno está pensando siempre en las casas que tiene, en el dinero que tiene, los coches que tiene, realmente no está vivenciando la experiencia del alma. También es falsa la idea de que uno tiene que literalmente desprenderse de todo para poder vivir espiritualmente. Eso es falso porque muchas veces cuando uno se separa de todo, sigue más apegado que antes. Los muros y las barreras que Tauro ha levantado para proteger su yo, sus posesiones y su bienestar deben ser derribados en Escorpio, para que el camino hacia el renacimiento quede libre y el desarrollo pueda continuar. Es una forma también de entender por qué el trabajo de Escorpio es lo que es y por qué se asocia con los guerreros de la luz, aquellos que se dice que vencen sin luchar. En realidad, la lucha la han hecho antes. Y como al final Mercurio es el planeta jerárquico, cuando lleguemos a depender de él nos aportará la intuición. Por lo tanto, todo lo que está sometido a los procesos mentales tradicionales, basado en la tradición, en la costumbre, las energías que nos dominan, todo eso quedará trascendido y veremos dónde está la solución de los problemas y vamos a vencer sin luchar, aparentemente sin luchar, pero el discípulo siempre está vivenciando una lucha interna y es mantener la vigilancia extrema para no incurrir en errores del pasado, para comprender la dualidad pero no desviarse de la ruta. Hay que conocer la dualidad, por eso es tan importante que el trabajo número 7 se entienda, porque es la línea del medio, pero la línea del medio implica reconocer la dualidad. La conciencia existe porque por un lado está la mónada, el espíritu, y por otro lado está la materia, la personalidad. Pero hasta que no entendamos que ese conflicto lo tenemos que vivir vía personalidad de forma tranquila, armónica, va a ser difícil que demos un paso al frente. Por eso es muy importante que esta prueba hagamos lo posible por no darle la espalda. Cuando venga el problema,
debemos coger, nunca mejor dicho, el toro de Tauro por los cuernos, porque es el causante del problema que podemos tener en Escorpio. Estos muros protectores están formados por todas aquellas cosas por las que sentimos cariño y a las que estamos acostumbrados. Esto forma nuestro pequeño yo. Tenemos una tradición de que hemos tenido una casa, hemos tenido unas propiedades, lo que decía antes. Si estamos aferrados a eso, estamos esclavizados. Si no lo estamos, estamos liberados. Es muy bien, muy diferente. Hay que cuestión de poderlo trabajar. Son los muros del pequeño yo, que teme por su existencia. El pequeño yo, ese ser limitado con sus rígidas formas de pensamiento, su insistente exigencia de tener una vida cómoda y tranquila, y que busca su seguridad rodeándose de una estructura de cosas conocidas y fiables. Tan negativo es un pensamiento nocivo como aspirar a tener vida cómoda. Esa vida cómoda que me dice clarísimamente que para estar bien no tengo que contactar con la gente porque la gente igual me perturba y me aparta de mi supuesta concentración con el alma. Ese camino es un camino egoísta y con el tiempo nos vamos a cristalizar. Así que apliquemos el tercer rayo, la actividad, movámonos por todo lo posible y ya veremos en qué queda eso de la comodidad. No deja de ser una resistencia a comprender a los demás, que busca su seguridad rodeándose de una estructura de cosas conocidas y fiables. El pequeño yo, que solo piensa en sí mismo y en su bienestar, que mira con envidia las posesiones de los demás, que nunca tiene bastante y siempre piensa cómo puede obtener más. Esto es precisamente Tauro. Nunca tiene de suficiente. Esto explicaría por qué el capitalismo en estos últimos tiempos, con guerras por Europa y por todo el mundo, se ha vuelto cada vez más codicioso. Lo quiere tener todo, todo, todo. Y con esto no se dan cuenta que estamos matando el alma de la humanidad, pero hay que decir que el conflicto este hará que una parte de la humanidad despierte y se enfrente a nivel planetario la hidra, que es la parte oscura que defienden varios gobiernos del mundo, incluso puede ser el nuestro en ciertas medidas, pero hay que tener en cuenta que esa parte oscura no va a vencer. No va a vencer porque hay seres humanos que tienen un contacto muy claro y muy definido con el alma, pero está clarísimo que no son suficientes. No somos suficientes los que estamos en el camino de la luz. O sea que hay que animar, pero hay que animar a los demás predicando con nuestro ejemplo, no dando sermones en plan iglesia tradicional. Las posesiones de los demás, que nunca tiene bastante y siempre piensa cómo puede obtener más. Siempre piensa en cómo puede obtener más. Más cosas materiales, incluso más conocimientos, que eso es tan pernicioso como acumular oro o piedras preciosas o mansiones. Hemos de actuar de tal manera que sí podemos tener más, pero es espiritualidad, más intuición, más rectitud, más contacto con el alma, más capacidad de expresar la energía crística, la energía del amor, pero no acumular cosas que el día que nos vayamos no nos las vamos a llevar. Si nos llevamos la sabiduría, pues mejor que mejor, eso tendremos. Pero si nos enterramos en la tumba rodeados de oro como los faraones, poca cosa vamos a hacer con eso. Siempre aplica la vieja ley del ojo por ojo y diente por diente, y que siempre paga con la misma moneda. Esto del ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talión, se dice, en el fondo son las razones de la mente concreta. En el planeta Tierra hay un reducto muy pequeño, que es Palestina, que en estos días hay conflictos bastante graves, como siempre, pero no salen los medios de comunicación, pero ahora sí que salen los medios de comunicación, que se aplica esa ley. Esa ley es la mente concreta y es un problema que viene de la noche de los tiempos. Tuvieron una oportunidad, el pueblo judío, en su momento, hace 2000 años, encarnando un gran iniciado, el Nazareno, que conocemos como el Cristo, Jesucristo, que nos enseña una parábola maravillosa para eliminar el karma o no incrementarlo, el poner la otra mejilla. Es decir, si a nosotros nos han hecho algo, olvidémonos de las razones de la mente concreta que me habla de vengarme o de pedir justicia y quitarle al otro lo que me ha quitado a mí. No, no hagamos eso. Entendamos entonces que si nos mantenemos neutros, pero neutros quiere decir no estar pensando en hacer algo en contrario negativo, sino que lo abandonamos, cedemos ahí, estamos ganando enteros a nivel espiritual. Y la mochila karmática que tenemos se reducirá en peso y en tamaño. Eso es muy importante. Esto del ojo por ojo y diente por diente es una fábrica de generar karma.
Y lo estamos aplicando, y ese pueblo, seguido por unas ideas perversas que nacieron hace tiempo, el sionismo, está aprovechando lo peor de la energía del sexto rayo en las dos zonas, la árabe y la de Israel, para fomentar el odio. Y ese no es el camino. Hay que apuntar el punto neutro, el punto de encuentro. Cuanto antes en un problema de estos se encuentre un punto neutro y ganas de cambiar, si hay ganas de cambiar, uno se siente en una mesa y se pone a dialogar. Si no quiere cambiar, pues le damos la espalda al problema hasta que el problema nos acabe matando. Porque este problema de la hidra de Lerna o el ojo por ojo y diente por diente es como un gran cáncer planetario que está ahí, que lo vemos, pero puede ser que en un momento alguna metástasis se genere en nosotros. Si no actuamos rápido, vendrá otra y otra y otra. Forma de cambiar. Cambiemos la manera de pensar. Amemos más con la mente. Dejémonos de decir con palabras vanas que amamos al mundo. Eso es mentira. Tengamos pensamientos amorosos hacia los demás, hacia aquellos que nos caen bien y hacia aquellos otros que parecen que nos han hecho algo. Y es mentira. Son falsas percepciones humanas. Ya para finalizar, nos queda muy poco. Vamos a resumir este trabajo. Es Escorpio, el octavo trabajo, el guerrero de la luz, como hemos dicho, aquel que vence sin luchar, el triángulo de constelaciones, la energía del cuarto rayo, de armonía a través del conflicto, a través de las constelaciones de Tauro, Escorpio y Sagitario. Tanto Sagitario como Capricornio son comodines a la hora de canalizar ciertas energías. Representa la luna, el sol en Escorpio y la luna en Tauro. El tema mitológico del octavo trabajo es la idea de Lerna, y el pétalo que desde el corazón que debemos desarrollar sobre todo en el centro cardíaco y muy especialmente en la contraparte que hay en el centro coronario, es el pétalo del valor, que es un pétalo que todo el mundo dice, como en el servicio militar, que el valor se le suponía, pero hay que tener en cuenta que el valor no es esa idea que tenemos. Ausencia de miedo es perseverancia, constancia, perseverancia, perseverancia, sobre todo ganas de trabajar, pero eso sí, demostrándolo de manera efectiva. Pertenece al elemento agua y como es el agua retenida, pues es el agua sucia. El agua que tiene todos los detritus y tenemos tarde o temprano que hacer un reciclaje. Esa es la prueba de la hidroeléctrica, el reciclaje. Los planetas regentes, a nivel de personalidad tenemos a Marte, a nivel de alma también a Marte, una octava muy superior y muy diferente a como era a nivel de personalidad. Y a nivel jerárquico tenemos a Mercurio. Ojalá la energía de la intuición estuviera con nosotros y nos ahorraríamos muchísimos problemas que tenemos ahora. Pero el karma nos lo impide. Todavía no hemos abierto bastante el corazón. Y las partes que están regidas por Escorpio son los órganos genitales. Es el clásico signo del tema del sexo, que en la literatura, en el cine, en las redes sociales, hay gente que lo focaliza todo en los genitales prácticamente. También hubo algún famoso psiquiatra, psicólogo que todo lo tiene una importancia tremenda en la formación de la personalidad. Y no olvidemos que es una energía divina, por lo tanto, el alma se puede manifestar perfectamente con esta energía. No es más, se debe manifestar también con esta energía. Pertenece a la crucija, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Y la cuestión de la cruz. La crucija es la del alma o el misterio de la entidad autoconsciente. También se dice que es la cruz del Cristo crucificado, pero crucificado en el mundo de la materia. ¿Por qué? Porque la quiere redimir. Básicamente, el anhelo es redimir la materia, agotar el karma. Ya prácticamente, creo que finalizamos ya. Esta es una anotación que viene en el libro de la Escuela de la Nueva Era, de la Alice Bailey. A mí, francamente, me gusta bastante porque me dice claramente en qué momento estamos y cuál es la meta. Y de dónde viene el problema de la humanidad y por qué tenemos el problema con la idea de Lerna. Básicamente porque hay un exceso de conciencia instintiva, conciencia de masa. Dice, se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno, porque básicamente la oveja es obediente y la cabra pues quiere ir a la suya, ¿no? Se desafía continuamente. Dice, es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que se conviertan en cabras, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes.
como hemos contado antes, de aplicar la voluntad, de innovar, de perseverar en los cambios. Si no lo conseguimos, pues seguimos siendo obedientes, buenas personas, pero a nivel de alma estaremos muertos, porque siempre repetimos lo mismo. Vamos ya para el final. Ya hemos llegado al final, nos vamos a preparar para la meditación, no se va a grabar. La nota clave: soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Gracias a todos por el servicio. Feliz plenilunio de Escorpio 2023.